gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Emmanuel Peralta y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 60 después de una pequeña pausa que hicimos, pero hoy venimos con un buen contenido, un excelente tema de algo que ocurrió en los premios Oscar pasados, una gran sorpresa, una película, una producción extranjera que dejó a todo el mundo con la mano en la cabeza. Emmanuel, dime, ¿qué de nuevo? Todo bien, tranquilo, esa producción interesante para analizarla desde muchos puntos de vista y además tiene un nombre súper particular. Parásitos. Parásito, y hoy en día que hay muchos parásitos de todas partes. Sí, los parásitos de nuestras sociedades y sobre todo nosotros los dominicanos, que en este momento, febrero del 2020, al efectuarse las elecciones congresionales para elegir alcalde, regidor, etcétera, 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 las elecciones después de 1994, que a partir de 1994 no habíamos tenido problemas con las elecciones ni fraudes electorales. Ahora, al parecer hubo un intento de fraude, pero el pueblo lo detuvo a tiempo. Algo muy vergonzoso en esta época. No aparecen culpables o responsables y el pueblo se ha tirado a la calle. Es una situación un poco vergonzosa porque nos ubica muy mal a nivel internacional, pero parece que ese tipo de conductas políticas, de esa conducta parasitaria, solamente se ve en el Caribe, porque ahí tuvimos las grandes situaciones que pasó Puerto Rico. No, y también en América del Sur. Esos países, Chile en estos días, Ecuador. Chile, Ecuador. Ecuador reclamaba por la subida de unos combustibles. Brasil. Yo creo que en el hemisferio entero de América Latina en estos días ha visto bastante revuelta, igual que en Venezuela, que cada 2 años hay un levantamiento, una protesta grandísima. En estos días le dieron una pequeña paliza a Guaidó, lo guaidaron. El presidente interino. Sí. Yo creo que sí, que a pesar de que nosotros entremos a esta película, dentro de la política existe una temática que hay en la película, que es parásito. Un parásito vive dentro del organismo de otro, uh-huh, y se alimenta robándole el alimento al organismo al cual se entra. Entonces yo creo que de esa manera han vivido también la política dominicana, en cierto sentido, en muchas partes del mundo, como en forma de parásito, para consumir y destruir el organismo y robarle el alimento que hay dentro del sistema estatal, político de un país. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que por ahí, por el título y algunas cosas que después podríamos relacionar con la política, este tema es sumamente interesante. Bueno, pues entrando en tema, hablando de la película Parásitos. La película Parásitos fue más que sorpresiva en las premiaciones pasadas. A nivel internacional, en todas las premiaciones salió más que airosa. Fue una gran sorpresa. Para las premiaciones norteamericanas, sobre todo Golden Globes y Oscars, la película desplazó a grandes cineastas y grandes producciones que fueron realizadas en el 2019, cosa que vino a ser, para mí, más que sorpresiva, vino a ser un poco impactante y contradictorio, de que esta película, entiendo y reconozco que la película es una obra de arte, es una joya, o sea, ha pasado a convertirse ahora en una joya de la cinematografía moderna o de la cinematografía actual, pero vieron películas este año que estuvieron en esta competición, en este certamen, de que eran muy buenas. O sea, que en ciertos renglones no pensé que Parasite o Parásito se iba a llevar este premio. Y al ser extranjera, sabes que ese era el renglón que le pertenecía. Inmediatamente entra como mejor película. Lo que te está diciendo de alguna manera es que como que algo pasó ahí a última hora. Hubo un cambio de la estructura misma
de la premiación de la academia y la ponen de mejor película. Alguna gente lo ven positiva, que es más internacional, que el premio abarca más, pero es algo que no estaba estipulado. Todavía el año pasado eso no se estipuló. Eso fue de última hora. Algo pasó o algo tiene la película que le interesa a los productores, no sé, o a la academia en general acerca de la película, que le llamó la atención. La película yo he llegado a descubrir porque el fenómeno de Parasite fue exactamente el mismo impacto, efecto o fenómeno que causó la película Roma de Alfonso Cuarón. Una temática de Alfonso Cuarón que lo hablamos en este podcast miles de veces, trataba la vida de una familia que vivía en medio de una sirvienta, que vivía en medio de una familia que estaba al borde del ocaso, que estaba al borde de la separación, una familia que se desintegró y entonces ya tenía que sufrir los problemas de esa separación, de esa familia, con los problemas propios de ella y los problemas propios de la sociedad mexicana de aquel entonces. Entonces en esta lo que vemos son la diferenciación o la diferencia entre dos clases sociales, que, o sea, como un tema simple, los más ricos y los más pobres, pero abordado de una manera muy diferente, las diferentes personalidades. Pero mira, y parece que ese tema tan sencillo, contado y abordado de esa manera, fue lo que cautivó a la audiencia internacional. Con todo y lo de Roma, creo que Roma se llevó película extranjera, ¿no? Mejor película extranjera. Porque no pudo pasar como película nacional. Entonces, ¿por qué esa película, de momento, este año, se vuelve película nacional? Hay algo. Ahora, yo vi, cuando yo la vi, decía los titulares de Universal, parece que le vendieron los derechos de distribución a Universal Studios y tal vez por eso ya pase a ser parte de la... pero... Si es por el criterio de vender los derechos, no sé. Entonces, yo creo que a nivel de criterio estuvo muy flojo ese premio. No, y tengo entendido que Cuarón también se manifestó en cuanto a eso. La gente lo tachó de que estaba celoso de que la academia hubiese otorgado más premios a Parasite que a Roma. Dice, pero le han entregado más premios que supuestamente Roma no calificaba en esos premios. ¿Y por qué está así? Lo mismo que tú acabas de decir. No obstante, Alfonso Cuarón tiene una trayectoria larga trabajando en el cine norteamericano. Sí, totalmente. Entonces, él, Bong Joon-ho, no tiene una gran trayectoria trabajando en el cine norteamericano. Creo que nunca ha dirigido una película producida por capital estadounidense. Entonces, eso crea una gran... Hay mucha gente que no está hablando de esto y que eso no lo ha dicho, pero esto crea una gran incomodidad. No, pero solamente cuando leyeron las nominaciones y primero, mejor director, tú solamente tenías que ver la cara de Scorsese y la cara de Tarantino. Y cuando dijeron mejor película, ellos, hay que entender, por ejemplo, hay en muchas otras ocasiones, Martin Scorsese ha ido a los Oscars y no ha ganado. Pero se ha quedado tranquilo porque no es obligatorio ganar. O se gana o se pierde. Exactamente. Pero otorgarle mejor película estadounidense, porque vamos a decirlo claro, mejor película del año siempre se premia una película estadounidense. Sí, que sea nacional. Ajá, y entregársela a una película surcoreana. No porque sea surcoreana, sino es que no cabía en ese renglón. Es que no son los criterios de los Oscars. Los Oscars son películas estadounidenses y hay un renglón para películas extranjeras. Entonces, ¿por qué esta película, que es totalmente extranjera, le arrebató el premio a Joker, Bombshell, Marriage Story, The Irishman, a todas estas películas? Porque yo entiendo y vuelvo y lo reitero. Si a mí, en un review que hice por ahí, que no lo he subido acerca de la película Parasite, yo abro el review
diciendo que no tengo nada malo que decir de la película Parasite. No hay nada malo que decir de la película Parasite. Es un fenómeno, es una película perfecta. Cinematográficamente, de una puntuación de 100 puntos, yo le doy un 1000. Pero no puedo, lo que yo no puedo es aceptar de decir de que Parasite es mejor película que 1917. Jamás. O es mejor película que Once Upon a Time in Hollywood. Sí podría pasar, ok, que es mejor película que The Irishman. Yo creo que el premio, si con los criterios internacionales, digamos, que estuvieran ahí, el premio hubiese sido más o menos justo la nominación. Porque califica, la película no es mala. No. Yo no la veo tan súper como tú, pero tampoco no la veo mediocre ni mala, ni puedo decir que es una porquería. Pero compararla con Once Upon a Time in Hollywood, que es cine, es más, con Irishman, que es la que menos me gusta de esta tripo de películas, de Joker, Irishman y Once Upon a Time in Hollywood, a nivel cinematográfico me parece que no es una película. ¿Qué tiene de Irishman que tal vez no podría clasificar el tema, que es un tema ya muy usado y por él mismo ya muy explotado, el tema de gangster? Pero el tema del Joker también trata el problema de la pobreza, la miseria, la sociedad, etcétera. Y la trata a la inversa. Porque en Parasite los ricos vivían arriba y los pobres abajo, como se dice que debe de ser así. Pero en Joker los pobres vivían arriba, tenían que subir una escalera muy arriba, y los ricos vivían abajo. Era distinto. La ambientación, el personaje, todo, bueno. Vamos a entrar allá en la película, vamos a darle directo a la película. Para que nuestra audiencia entienda un poquito y conozca un poquito, vamos a hablar un poquito primero de lo que es la película. Parasite es una película surcoreana dirigida por Bo Young-ho y también escrita y dirigida por Bo Young-ho, pero también está coescrita por Ji Won-han. Es producida por Min Hae-ho y tiene como música, porque hay que resaltar la banda sonora de esta película, por Kim Bae-kyu. No sé si lo pronuncié bien porque yo no soy coreano. Ok, está protagonizada por Kang Ho-sung, Sung Kyun Lee, Yoo Jeon-jo, Woo Si-ko, So-dan Park, Jeon Kyun Lee, Seon Jong Park y Mi Jong Hyun. Me disculpan los coreanos por la pronunciación, pero yo no soy coreano. Pero ahí está la cartelera. También me gusta mucho la dirección de fotografía por Kyung Pyu-hong, que hizo una excelente... ¿Sabes que hay dos cosas ahí que se pueden también, Danilo, perdón por interrumpirte, que se pueden resaltar como realmente una belleza de arte, que es la fotografía, de toda su iluminación y el diseño de producción? Ahora, la actuación tampoco está mal, pero vamos. Ok, esta película trata de una familia pobre, una familia paupérrima en un cierto sector de Seúl, la capital de Corea del Sur. Una familia muy empobrecida, y el hijo mayor de esta familia, por recomendación de un amigo, consigue un trabajo en una mansión en un sector adinerado de la misma capital surcoreana. Este muchacho al llega a la casa como profesor de inglés, a enseñar inglés a los niños o a la joven adolescente de la casa, pero al llegar a la casa tiene la idea de poder introducir a toda su familia, que se ve en la misma situación con él, en el mismo beneficio, de todos tener un empleo dentro de la misma casa. Entonces la familia tiene un niño con ciertos problemas anormales, pero con una gran agilidad o un don para pintar. El niño realiza obras abstractas que, si fuesen realizados por un pintor adulto, fueran obras magníficas. Él tiene un quinto sentido, algo que le permite ver más allá sin que se vea fantástico. Hacen que despida a la vieja ama de casa, o sea, la sirvienta, la que se encargaba de la casa,
para introducir a su madre, y también introduce a su padre como chofer de la casa, con un plan muy bien tejido, muy elaborado. Pero sucede que la antigua ama de casa, anterior a trabajar con los dueños actuales de la casa, trabajaba ahí anteriormente con otros dueños y tenía el conocimiento de que abajo de la casa había un búnker. Un búnker era una habitación muy bien hecha, muy bien equipada, muy bien fortalecida, ya que Corea del Sur es un país que puede entrar en guerra con Corea del Norte de un momento a otro, y muchas casas tienen un búnker, que es un escondite secreto o un almacén donde pueden esconderse hasta que pasen los bombardeos o la guerra. Pero la familia actual que vivía en la casa desconocía de que tenían un búnker. Entonces, dentro de ese búnker, la ama de casa anterior tenía un familiar escondido ahí, un parásito, que estaba metido en las entrañas de la casa y se alimentaba de la casa, como un parásito. Ella le tiraba comidita. Pero una noche que la familia salió, esta señora vuelve y le da a entender a los nuevos parásitos, a estos nuevos empleados, le dan a conocer el búnker. Pero entonces ellos dicen, ven acá, yo llegué, yo soy que tengo dominio ahora y todavía estos están aquí. Entonces ahí empieza un plan para sacar a esos parásitos de ahí, para ellos quedarse completamente con el control de la casa y del búnker, y todo se sale de control. En esta película podemos ver la gran diferencia entre clases sociales. Lo hemos visto en muchas películas, pero de la forma que aquí lo abordan es con un sentido muy artístico y un sentido muy humano. Y también en memes, en sentido de memes, o sea, hay una capacidad burlesca de ambas clases sociales. Por ejemplo, lo más fascinante que yo vi dentro de esta película, ¿tú sabes qué fue? La interpretación del padre de los pobres, el señor mayor, el padre de él. Porque todo gira, o sea, el fracaso de vida, su fracaso durante toda su vida, sus frustraciones, era transmitida a todos los miembros de su familia, pero a la vez esa frustración, esa etiqueta de perdedor se nos transmitía a nosotros de una manera pero muy bien transmitida. Para mí es el mejor personaje de toda la película. Pero entonces luego, al ver la diferencia entre la clase social, entre los dueños de la casa, donde el rico empieza de una manera, aunque sea inconsciente, a pisotear al más pobre. Cuando estaban ocultos debajo del sofá, cuando se devolvieron después del día del campo que no se dio, que ellos hablaban del olor a jabón barato o a perfume barato o a ropa guardada que tenía el señor Lee, el chofer. Ya. O sea, cómo ellos es un tema constante. Etiquetaban a la pobre por su olor a pobre. Es un tema constante de la película, el olor a pobre, que los ricos percibían en toda su relación con ellos. O sea, es algo que identificaba. Incluso el clímax de la película se termina con ese olor a pobre que desata una tragedia dentro de la vida de los pobres, de la familia pobre. Esto yo creo que hay que destacar que es una especie de una muy particular lucha de clase dentro de la película Parásito, donde los pobres tampoco quedan muy buen parado, porque los pobres aquí, aunque se justifica al final de su reacción de asesinos, en realidad viven una vida parasitaria. Exacto. Ellos empiezan a hacer un plan para destituir y para desplazar otros empleados de la casa y ellos quedarse con todo ese empleo y el control de la casa. Pero nada más fíjate, vamos a hablar dentro de un punto de vista metafórico y que suena chistoso. Cuando la película inicia en una barriada pobre de Corea del Sur. Suburbio. Y en un suburbio, en un gualey, en un capotillo, en un lugar que huele a cuneta. Y que para que sea fumigado, dejaban la ventana abierta. El lugar era tan apestoso que era fumigado, y quien fumigaba no le importaba si las personas estuvieran ahí y se intoxicaran con el gas del fumigador, del pesticida, insecticida, como tú lo quieras poner,
Porque o sea, el mismo fumigador trataba a los que vivían en el sector como alimañas, como parásitos, como microbios. El lugar era tan sucio que la casa tenía un sanitario, un toilet encaramado. Y que durante toda la escena, mientras comían en la casa y conversaban en la casa, en el fondo veíamos ese sanitario allá arriba encaramado. O sea, miran por la ventana y en una de las ventanas de la casa siempre aparece un borracho que se orinaba en el cristal de la ventana y el hijo mayor tenía que asustarlo para que no se orinara ahí. O sea, era como una marginalidad que te asqueaba. Pero entonces llega un momento en que le ofrecen un trabajo al hijo mayor, entonces ahí hasta a la audiencia nos hacen sentir que es un momento esperanzador de que por fin llegó una oportunidad para que ese muchacho o esa familia salga de ahí. Pero en realidad luego la familia se torna tan villanos como los otros. La primera escena donde nos muestran el búnker. Cuando abren el búnker por primera vez y van bajando escalera abajo, esa cámara subjetiva detrás de la ama de casa primero y nosotros. Lo único que yo entendí fue en esa escena de bajada, la clase social siempre más abajo, el parásito más abajo, pero ese traveling, la cámara detrás de la señora bajando la escalera, lo único que yo sentía era que yo me estaba introduciendo en la película. Eso fue lo que quiso lograr Bong Joon-ho en esa escena. Porque ahí es que empieza el conflicto real de la película, donde ya empezamos a bajar ese búnker, esas escaleras abajo. Ahí él introdujo toda la audiencia dentro de la trama de la película. La casa, el búnker, esa locación, aparte de ser una locación, funge como un personaje más dentro, un personaje que se traga a todos los demás, tanto a los dueños como a los otros y a los demás. Yo creo que a mí la parte que más me impactó realmente de la fotografía y de los planos fue el momento del diluvio, cuando ellos empezaron ya a caminar en el agua por la rodilla y después ya estaban forrados hasta arriba. Y cuando la señorita, la jovencita, está en el baño que va a fumar y sale la pupú dentro del inodoro. Esas partes del diluvio para mí fueron las más impactantes. Yo creo que fue una de las partes donde yo sentí compasión de esa familia desgraciada y miserable. Esa es la forma en que fue narrada esa parte y la forma en que desde arriba se veía la basura, se veía todo corriendo. Yo creo que fue el mayor impacto que yo tuve dentro de la compasión, porque a mí no me caía bien la familia, aunque sea pobre, no me caía bien por habilidoso que eran, por avivato. Entonces también la familia, desde el guión, tiene un límite que tal vez los personajes son muy como ellos son y ya. O sea, no, en realidad yo no veo que los personajes evolucionan las circunstancias, lo que tienen que reaccionar. Pero veo los personajes se mantienen en su propósito todo el tiempo y no dan vuelta atrás, no piensan, no tienen dos salidas. Para ellos es seguir su plan hasta el final. Y lo único que se ven es, incluso cuando están en el diluvio, que están ya recostados en ese refugio, en una escena que hay donde están todos refugiados por la tormenta y la lluvia. Entonces lo que hace es que la llama a su jefa sin saber el problema que tiene, sin saber nada. Esos son los momentos que más realmente me llama la atención, porque a pesar de ser fracasado, desgraciado, delincuente, entonces le pasa este diluvio y aún así tiene que seguir para adelante. Y cuando va en el carro de la jefa también le da el mal olor. Yo creo que este es limitante de la creación de personajes y también de los ricos. Los ricos son no tienen libertad casi personal. Son muy de una forma. Exacto. Y a veces también eso yo lo veo también de parte de Bong Joon-ho como un prejuicio acerca de la persona, que ellos son así, de esa manera, cuando quizás tienen aspectos, ¿sabes? Porque tampoco para Bong Joon-ho son malos ellos, sino que ellos tienen su forma de ser. Es que tienen su forma de ser. Viven encerrados en una burbuja, en una caja de cristal. Todos tienen problemas mentales. Tienen problemas, todos dentro de su situación y su posición.
tienen una posición, o sea, tienen una línea a seguir, tienen un modelo a seguir y es el que nosotros tenemos un estatus social elevado, nosotros tenemos un estatus social bajo, marginal, y como tal nosotros tenemos que ubicarnos, pero entonces aquí es que viene lo bueno de la película, que los de clase social baja ya no quieren quedarse en su posición, quieren pasar a la posición de los de la alta sociedad. Una cosa Pero muy, como parásito. exactamente, como lo que son, alimañas, de aprovecharse. Mira, es un ejemplo, ahora que estamos en días donde la política es controversia y es tendencia en el momento. Eso es exactamente, es un ejemplo, aunque quizá no sé si Bong Joon-ho lo quiso hacer de esa manera, pero el ejemplo de parásitos, de alimañas, que se ve, que pone Bong Joon-ho de manifiesto en esta película, es exactamente lo mismo en los gobiernos corruptos, en los países con gobiernos corruptos, de alimañas que entran al sistema y la única intención del sistema es saciar su hambre, saciar su sed, Y derrochar, porque hay una escena también en la familia. destruir las entrañas de los... La familia rica se va de viaje y ellos quedan ahí en la casa y lo que empiezan es a hacer party, a beber, a comer, a hacer un reguero realmente. En vez de disfrutar sencillamente, lo que hacen es un derroche de dinero y de todo. Exactamente, entonces eso es exactamente lo mismo. Ponemos la gran casa como una nación, un país. La gran casa, esta mansión, vamos a ponerlo como la República Dominicana. Y el sinnúmero de partidos políticos de alimañas por gobernar la casa, pero no gobernar la casa para mejorarla, embellecerla, enriquecerla aún más, sino para satisfacerse de ella, para beneficiarse de ella. Para vivir como parásito. Olvidándose de los que vienen más atrás. Hay algo que pasa en la película, Danilo. No sé si te has fijado. Bong Joon-ho evita la confrontación política en este tema. Sí. Él se va solamente a un drama muy humano. Ni siquiera hace mención de Corea, ni siquiera hace mención, no explota paisajes de la ciudad de Seúl, ni nada de eso. Simplemente una calle de subida, de bajada, un barrio rico, un barrio pobre y ya, listo. Nada más. No hace una confrontación política directa. No. Y... Causa que me pareció muy bien. Guay. ¿Por qué? No sé, me pareció un guión, una película inteligente y me pareció muy bien porque pienso que si ya abordaba un aspecto político de su Corea, ya iba a ser un tema cliché. Y se salió de eso y solamente se centró en la humanidad y le agregó cosas así muy importantes, como por ejemplo la ama de casa, que la primera, que era alérgica a las esporas que tenía la fruta del durazno, del melocotón, y cosas así que están muy interesantes. Y algo que noté muy bien en el trabajo fotográfico de la cinematografía de esta película es que cada vez que hacían en conjunto los pobres y los ricos hablando, o hacían una diferenciación, una escena en las casas de los ricos, y una escena en la casa de los pobres, noté que el director de fotografía a los ricos los fotografió más oscuros. Siempre estaban en una oscuridad, en un interior de la casa, en un halo más oscuro. Y los pobres, a pesar de su pobreza, estaban con más luz, con más claridad. Quizás lo hicieron para mostrar más la pobreza de esta otra clase social. Pero ese trabajo fotográfico, o sea, me encantó. Fue algo que noté durante toda la película. Siempre las escenas con los ricos eran más oscuras. Yeah. Y estuvo muy bien. No sé, al final, cómo la mayoría de gente interpretaría esta película. Si la interpretaría como si los culpables de la pobreza eran esos ricos o qué. Yo creo que un buen punto a tu favor, una excelente observación. Pero yo creo, ya hablando como director, no soy un director como Bong Joon-ho, todavía no, pero hablando como director, yo creo que eso él lo dejó en manos de la audiencia. De que la gente
tejiera sus propias ideas y conclusiones en cuanto a eso. Ya, porque en una parte podríamos decir, pero que ellos son los culpables, aparte de que son ricos, también le hiede el pobre, pero ellos son los que le dan empleo a todos. Y además también esos ricos tienen un alto estándar moral y familiar ¿Tú también. sabes qué es lo contradictorio de la pobreza en todas partes del mundo? ¿Qué es lo contradictorio de la pobreza en todas partes del mundo? Que la pobreza, la marginalidad, es lo que le genera el dinero a la clase alta, al sector empresarial, al sector privado, a los gobiernos. Puede ser la pobreza, pero aquí no se habla, aquí no es una pobreza, una familia pobre, es algo extremo. Estamos hablando de un suburbio, son paupérrimos. Entonces, yo creo que el de abajo, claro, el que necesita un empleo, el empleado, la clase baja o la clase obrera, sí sostiene todo el aparato con su trabajo. Pero estos no son simples clase obrera, estos no son clase nada, estos son unos vividores, unos parásitos. Son unos holgazanes, unos parásitos producidos por el mismo sistema político, aunque no lo aborda. Exactamente, y ese es el gran problema, que uno no ve dónde está el fallo. ¿Será en la familia rica? Porque la familia rica lo que le está dando es oportunidades. Exactamente. La familia rica le está dando oportunidades de trabajo, le está ofreciendo, lo respeta, aparte de lo único que le hiede, que es normal, pero lo respeta. No le faltan el respeto, no le suben la voz, no le tienen desconfianza, le abren la puerta de su casa, lo ponen a trabajar con sus hijos, etcétera. Y algunos de ellos le guardan secretos y todo, y tienen una relación más íntima. Sin embargo, mantienen la distancia en cierto punto con los parásitos, con los pobres. Con el pobre. O sea, tú estás aquí para laborar y yo soy tu patrón y te pago, punto. Ahora, hay un problema también en Bong Joon-ho que se puede interpretar que la alta sociedad es cruel o es estúpida a priori, o sea, por serlo. Exacto. Y eso es sumamente... me parece peligroso esa interpretación, porque uno puede, o mucha gente puede interpretar y decir, bueno, el hecho de que estas personas vivan en cierta comodidad, ya son personas así, estúpidas, tienen problemas todos emocionales, son gente ridícula, que hablan de cosas ridículas que no tienen sentido y que a nadie le importa y que no le importa a los pobres. O sea, eso puede hacer que en la mente del espectador quede todo este aspecto de la película dentro del guión. Y también que los ricos le hace falta libertad de decisión, que no tienen decisión propia, que no tienen forma de manejarse, que son fácilmente manipulables por las alimañas. Exactamente. eso está. El rico es muy confiado con su servidumbre, siempre así. Por ejemplo, una escena que fue un tanto asqueante, que esa ha sido una de las escenas que más se ha comentado dentro de la película Parasite. Es la escena, siendo un poquito spoiler, cuando se devuelven del día de campo con los niños, que no se dio la noche. Sí. Y dijo, bueno, prepárame tal comida, un plato, una pasta coreana, donde la señora preparó la carne. Por ejemplo, ese plato, según he visto en muchos canales de reviews y mismos canales coreanos, ese plato, la carne se prepara aparte y la pasta o los espaguetis, los tallarines, como ellos le dicen, se prepara aparte. Entonces, cuando ambas estén cocinadas aparte, se unen y se vuelven un solo plato. Aquí no, en esta película la mujer echó a cocinar la carne junto con la pasta al mismo tiempo. Inclusive esa carne era una carne de muy mala calidad que era para ellos, para la servidumbre. Y cocinaron la carne cruda y todo. Y la señora de la casa cuando llegó se la comió con todo el gusto y disfrute porque confiaba de que ese plato lo cocinó como debió haberse cocinado. Y yo no conocía ese plato. Y cuando ella llegó con escena, hambre, me dio asco. Cuando ella llegó con hambre también. Llegó con hambre y se lo comió confiado en su servidumbre, en sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. No, y que lo dejó también a confianza y ellos abusaron. Y abusaron, pero inclusive ya tenían los otros parásitos de nuevo junto abajo cuando ellos regresaron. La lluvia.
cuando salen de la casa de los ricos mojándose a altas horas de la noche y van bajando ese risco, bajan, bajan, bajan y bajan y bajan y bajan, hasta bajar y bajar y bajar y bajar, hasta llegar a su casa inundada por completo. Ya, yo creo que como película también tiene una fotografía que es casi memética, por decirlo así. Hay muchos memes en la película y yo creo que eso, en vez de ayudar la película, la baja. Hay muchos momentos como que deberían de ser serios, sí, en vez de ridículos, que a veces se ven como ridiculizando una escena o algo así. Y aunque hay muchos momentos que son momentos tensos también, donde se ridiculiza todo, incluso se ridiculiza la forma de hacer el amor de los ricos. Sí, totalmente. En esa parte, yo creo que eso es un límite para la película. Hay muchas escenas así, como que parecen divertidas, pero que como que tienen un humor como demasiado surcoreano. Sí, sí. Como demasiado sencillo, un humor de memes. Porque yo pienso que la película fue hecha primordialmente y únicamente hecha para Corea. Pero de una manera u otra, la película se convirtió y trascendió, se convirtió en un fenómeno que quizás ellos no pensaban que la película iba a lograr tal cometido. Pero que detrás de la película está la heredera de Samsung en la producción y en la distribución también de esa película a nivel internacional. No sé cómo ella influyó para que ganara también el Oscar, pero ella se mencionó en algunos reportes de periódicos. Yo vi que ella estaba también detrás de ese éxito en la producción, en el aporte de dinero. Es una marca coreana. Pero déjame decirte algo. Ella como rica queda muy mal parada ahí también. Sí, claro. La criticaron. Sí, entonces, como dice Luis Nicole Porán, la quemaron feo. La quemaron feo ahí. Entonces, una mujer rica que está detrás de esta película, pero a la par que ella está también participando en su película y está ahí y está retratada de una forma ridícula, con una personalidad con problemas emocionales, etcétera, etcétera, voluble, gente tirana en cierto punto, gente que no, prejuicios, etcétera, etcétera. Exactamente, y está ahí. Entonces, no sé cómo lograron con esa mujer ahí, si era productora o qué sé yo, o financista de la película, cómo lograron transmitir eso con ella ahí presente. No sé si ella no se sintió como algo que la criticaban a ella misma. En ese sentido. Quizá ella financió la película y no sabía ni de qué se trataba. En otra parte, creo también que hay un límite o quizás un fallo en Bong Joon-ho en cuanto a temática. No hablo de cinematografía, pero en cuanto a temática, porque la forma de reivindicar al pobre no es convirtiéndolo en un parásito. Yo creo que en ese sentido dejó muy mal parado a la clase obrera o a la clase parasitaria, como tal vez ellos lo mencionan. Mira, bueno, en esa parte puede ser, pero si tú observas muy bien la película, estos parásitos, esta familia, ellos no querían salir de la pobreza en la que estaban. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si se fueron, no querían. El hijo mayor había terminado la universidad. Y no buscaba trabajo y estaba ahí viviendo el día entero y de lo único que estaban viviendo era de ensamblar y vender unas cajas de pizza y todo esto sucedió porque un amigo de la universidad fue y le pidió por favor que fuese a impartir inglés a esa casa que eran conocidos de él. Y lo recomendó y fue casi a propósito, inclusive hasta le llevó un obsequio, la roca esa que estaba como en un barco, que parecía la pared de un arrecife, algo así. Y se lo pidió. Y viste que en la escena que están afuera, como en el kiosco ese, comiendo una comida ahí de la calle, prácticamente le rogó para que tomara el empleo. No, y lo hizo por él. Son gente que pusieron esta clase social
como de la más baja calaña que hay. Un grupo de delincuentes. Entonces, Sí, no se desean parece superar. un capotillo, No se desean superar. Desplazan a otro empleado por medio de mentira, de embuste. Yo creo que a nivel temático, esa película, el pobre no se puede sentir muy contento. No, para nada. En lo contrario, totalmente. O sea, ellos presentan en la película una realidad que, vamos a decir, todo el mundo esperara a un pobre que tiene la esperanza de salir adelante, de que la vida en un momento le sonriera y aprovechar esa oportunidad. Pero no, estos eran ratas, verdaderos parásitos. Que no querían salir de ahí. Y cuando llegó una oportunidad a la mala, que lo hicieron porque le rogaron un favor, uno de los parásitos jaló a todos los otros. Parásitos, con ese plan de desplazar gente. Para desplazar gente. Y hay unos crímenes también que pasan ahí, que son criminales también. Sí, porque todos los delitos, todo lo que ellos cometen dentro de la casa. Por ejemplo, falsedad de identidad, plagio, porque decían que venían de empresas y que la hija venía de Harvard y que estudió en Estados Unidos tal mentiras cosa. También decían, mentiras de los Que, otros ajá, pobres también, igual que ellos. Exactamente, o sea, era entonces después vienen otros parásitos. Secuestro, porque secuestraron a la sirvienta también y al que estaba en el búnker, lo dejaron en el búnker. Que después el que salió del búnker es otro parásito que le da un golpe, le faltó crudeza. Sí, pero los primeros parásitos tenían la intención de desplazar a los parásitos que llegaron después. Lo único que ellos dijeron no, y eran más en número y por eso pudieron vencer. Pero parece que eso es cultural en Corea, que a los pobres les gusta eso. Quizás por eso tuvo esa gran crítica. En Corea. Pero algo demasiado cultural. No, porque tú sabes que en Santo Domingo, colonia española. tú sabes que en algunos países, en el sentido estricto de clases, concho, el que llega a un puesto, quizá en un trabajito o algo, no tiene como tanta maldad de desplazar al otro de una vez. Se arman su chisme, su cosa, pero esa maldad de decir, desde que llegué yo, vamos a hacer un plan para sacar a esta mujer con mentira, con embuste, con todo y para meterme yo. Para meternos ahí abajo. Para meternos ahí. Oye, pero es algo realmente fuerte, ¿sabes? No, y los parásitos anteriores eran leales a la familia, porque el esposo de la ama de casa, que ya estaba abajo en el búnker, él admiraba los gustos musicales, los pasatiempos, la elegancia y la carrera, el estatus social que tenía el dueño de la casa, y lo defendía totalmente. Y la sirvienta que estaba ahí se fajaba también, servía. O sea, los dos que estaban primero eran dos pobres empleados, pero que eran decentes y eran cultos y fueron desplazados. Aquí hay muchas críticas. Yo creo que también se critica ahí la alta sociedad por estúpida, por ser tan confiada de las calañas y de los parásitos. Yo no sé cuál es el punto de vista de Bong Joon-ho en realidad, si es de rico pobre, de pobre rico. No, él criticó, hizo una diferencia. Hizo una diferencia no, porque vamos a estar claros, la diferencia está clara. Todo el mundo sabe lo que un pobre y lo que un rico. Cómo vive un rico y cómo vive un pobre. Cómo vive un marginal a cómo vive un millonario. Todo el mundo está claro. Aquí él lo que puso fue el lado humano, pero no sobre todo el lado humano. Él puso aquí el lado oscuro de cada una de esas clases sociales. El lado oscuro, el lado horrible. Porque esos ricos de esta película eran lacras también. No, Danilo, pero que no eran tan... El único problema que yo más o menos tenía, mira, tenían problemas emocionales, claro. Pero que le hedían los pobres. Pero podía ser una verdad que le hedía a la gente, porque una gente que vive en un suburbio, que se bañe de vez en cuando, le tiene que heder al otro que vive en la limpieza, que vive organizado. Yo creo que los pobres aquí no están bien parados. Yo creo que no es una película donde el pobre quede reivindicado de ninguna manera. No, y yo creo que porque el rico, lo que tiene de rico es el desprecio que tiene por el pobre. Ese es el gran problema y es el desenlace de la película. Y aquí también se ve la envidia del pobre hacia el rico. Hacia el rico, también. Sí, pero es como tú dices, en esta película el pobre no queda para nada. Ya yo estoy que si me hago millonario no quiero gente en mi casa.
Voy a tener que podar el césped yo mismo, cocinarme yo mismo, bañar los perros. Y yo voy a creo tener que si me hago millonario en una casa chiquita, porque en una casa grande me voy a morir limpiándola. Entonces, yo cierro que esta película, Danilo, no puede ser mejor película de este año. No pudo serla. No puede serla. No tiene suficientes novedades ni grandeza dramática como para ser la mejor película. Yo me quedaba con 1917 o con Once Upon a Time in Hollywood. Fuera de ahí no me quedaba con ninguna otra. Si por tema es, creo yo que a nivel de temas el Joker lo supera. Tema humano, drama humano, psicológico, Joker. Pero bueno. La combinación de todos los temas. Mejor película extranjera, sí. Parasite, Bong Joon-ho, sí. Dirección, yo también le doy la dirección. Ahora, tenemos una película en el 2019 sueca, norteamericana, que es Midsommar. Ajá, Midsommar. El cual yo no cambio por esa película, por Parásito. Jamás a nivel de película. Yo para quedarme con Midsommar me quedo con Hereditary. Pero no, Hereditary no es del 2019. 2018, pero para quedarme, porque Midsommar era también de Ari Aster. Sí, pero yo digo en el 2019 como Oscar. No, que no, debió ser... Parasite está muy por encima de Midsommar. Muy, pero muy. Danilo, cinematográfico. El lenguaje no, Danilo. Los encuadres de esta película de Parasite. Pero los encuadres y la composición de Midsommar está muy y bien, ese tema y esa agonía. El que ve esa película es con una agonía, esos colores bellísimos en el medio del verano. Parasite, o sea, la composición. Bong Joon-ho, todos los planos, en todas las escenas, tomas y planos, son muy cinematográficos. O sea, el tipo parece que duró, cuando escribió el guión, para mí que ese tipo duró como por lo menos un año pensando, haciendo un guión técnico de todos los planos. Yo pienso que él ensayó la película con los actores yo sin embargo reales, y después fue que buscó la cámara cuando dijo, ok, ya. Sin embargo, a mí no me llena mucho la cinematografía. Me gusta la fotografía y algunas escenas que me llenan muchísimo, como el diluvio y eso que están bajando, pero realmente a mí no me termina de convencer esa película. Yo daría la vida por Midsommar y no por Parasite. Midsommar es una excelente película. La angustia que te deja Midsommar de unas personas impotentes en medio de como película. Pero estamos hablando de Parasite. Pero a mí no me llena, no me termina de convencer. Es la cinematografía de Bong Joon-ho. Me parece buena película y me parece muy buena, pero todavía no sé, me deja el espíritu vacío, me deja con hambre de cine, realmente. No, también en el caso de la dirección, él hizo un muy buen trabajo direccional. Los actores me encantan. Un excelente cast. Todos los actores tenían peso en Parasite, lo que flaqueaba en muchas de las otras películas que estuvieron nominadas. En este caso, esta película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, por eso nadie le quitó ese premio a Brad Pitt, porque era el actor, el personaje o la interpretación con más peso dentro de su película. Ahora, también esta película de Scorsese tenía un gran elenco, una gran interpretación. Por ahí está yo. Y no sé, me quedé... No, que esa película no realmente no llena todas las expectativas para mejor película del año. Pero que también teníamos a Joaquin Phoenix luchando por un primer lugar como mejor actor, pero entonces teníamos un Brad Pitt como un actor secundario. Eso era lógico, esos premios eran de ellos, eso no había ni que discutirlo. Pero claro, es que la película El Joker fue un verdadero fenómeno en el año pasado. En todo el sentido de la palabra, por encima de Parásito. Que me diga económicamente. Económicamente, el tema. Yo te apuesto que el Parásito, hay muchísima gente que vio los Oscars que no ha visto Parásito, que no ha visto esa película, ni la va a ver.
el impacto grande cultural, incluso económico, porque la película se rodó con 50, 60 millones y ya iba por 1,000 y pico de millones. O sea, rompió récord comparativamente. Y el fenómeno Joker. Sí, ahora viene un spin-off del mismo Joker, viene un Batman con la misma temática, explorando el aspecto psicológico de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, así mismo como se hizo con este personaje. No creo que resulte como resultó con Joker, pero también... Pero de Todd Phillips. De Todd Phillips. Viene y él lo Batman, confirmó ya. Sí, lo confirmó. Pero también, como sorpresa, siguiendo con Parasite, HBO le compró los derechos a Bong Joon-ho y HBO ya va a empezar la producción de Parasite, la serie producida por HBO, lo que estábamos hablando en el último podcast, de que la competencia entre Netflix y HBO siempre tiene las mejores temáticas para series. Tiene pocas series, pero todas son excelentes. Acaba de comprar los derechos de Parasite y ahora viene HBO con una serie. Y va a ser dirigida por el mismo Bong Joon-ho, pero con actores norteamericanos. Y va a ser aquí norteamericano. Sí, norteamericano totalmente. Lo único que va a tener es a Bong Joon-ho como director. Ya, pues está bien. Yo creo que es un plus para el director en este caso. No, claro, ahí. Muy bien, porque sin duda alguna... Entonces quiere decir que ganar esa película los Oscar tiene algo que ver con los productores de cine norteamericanos que están buscando no sé qué mensaje difundir a través de... Pero es que solamente, es así. Por ejemplo, es así, mira, tú haces una película aquí en Estados Unidos y la envía a X festival. La película fue seleccionada en un festival de renombre, en un festival del Alto Manhattan, en un festival de renombre. Y tu película fue seleccionada, ya te cambió la vida. Ya aparece un director o aparece una productora o algo que te entrega un guión, que te entrega una historia para que tú la dirijas. O te compran los derechos de esa misma y te ponen a ti para la otra versión. En los Oscars, así mismo, los Sundance, ya todos esos directores que estaban ahí independientes, bueno, el único independiente que había ahí era este señor, Bong Joon-ho, pero después todos los directores que estaban ahí, bueno, los de la película francesa, Almodóvar. Bueno, pero Quentin Tarantino más o menos trabaja... Quentin Tarantino, no, pero Quentin Tarantino trabaja independiente, pero se subsidia de la industria. No. Pero por ejemplo, pero él mismo también, porque ellos tienen Neon, que estaba trabajando con Bong Joon-ho, y también Universal Pictures está trabajando con él. Sí, en este caso la película creo que fue Once Upon a Time in Hollywood, fue Sony, creo que fue, que mayormente antes era Metro Goldwyn Mayer, y la productora que la realiza es Dimension Film, que es la casa productora de Quentin Tarantino. Miramax. No, Dimension, que es el sello de Quentin Tarantino. Pero bueno, así empezó Quentin con Reservoir Dogs. Hizo Reservoir Dogs, una película que le tomó 2 años filmarla. La filma, la edita y la lleva a un festival, a un Sundance, algo así. La película en el festival rompió y de ahí en adelante aparecieron productores que le dijeron, ¿qué tú quieres? Entonces ahí fue que despegó, porque para eso es que funcionan los festivales de cine de renombre, no por el Alto Manhattan, por ahí. Lo de renombre, que vale la pena. Que si tu película pasó, se volvió selección oficial, calificó, olvídate que te cambió la vida. Algún productor aparece que te da dinero para otra, o te entrega un proyecto para que tú lo dirijas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de los festivales y de estas premiaciones. Sí, porque ahí yo veo festivales a veces que no hay un solo productor. Exactamente. No hay productores. No. Creo que lo primero que hay que invitar son esa gente. Son esa gente. Los productores ejecutivos. Mira cómo le cambió la vida a Alejandro González Iñárritu cuando hizo Amores Perros. Fueron nominados en festivales y de los festivales brincaron a los Oscars. Y de ahí en adelante, ¿qué ha hecho González Iñárritu? Cine para Hollywood. Yeah. Así mismo le pasó a Cuarón, con películas como El Principito, Great Expectation. Con El Principito fue su primera película en español. ¡Pah! Ven, dirige esto, Great Expectation, y de ahí arrancó. Lo mismo con Guillermo del Toro. Rueda El Espinazo del Diablo, totalmente en español. ¡Boom! De ahí arranca el boom y mira dónde está.
Sí, así es. Que funcionan las cosas. ¿Algo más que decir? No, a recomendar a las personas que vean Parasite. Es una película muy educativa. Es una película, como dijimos antes, que hace una diferencia entre diferentes clases sociales, muy ricos y muy pobres, abordada dentro de un punto de vista muy psicológico y psiquiátrico. Es una película con un cierto toque oscuro, porque hay cierta oscuridad en la película. No me refiero a que la película se vea oscura, sino a la forma macabra de estos personajes que son un tanto parasitarios. Una película que termina en un desenlace trágico, desenlace que por ahí escuché un rumor que le encantó a Quentin Tarantino. ¿Cuál película? Parasite, porque tuvo un final muy Tarantino, tuvo un final sangriento y apuñalamiento. Tarantino brincó de su asiento cuando la vio, no esperaba ese final, yo tampoco. Bong Joon-ho, Parasite, una película surcoreana, la gran ganadora de los Oscars, mejor película internacional, mejor director, mejor guión. Así que no se pierdan esa película. Y esta fue la entrega número 60 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita. No dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Patreon DATV, Danilo Arroyo Televisión. Ahí puedes seguirnos en Patreon para que puedas contribuir y podamos hacer mejor contenido para ti. Así que ten pendiente que por ahí prontamente viene un sitcom que se titula Apartamento 809. Un sitcom, una serie hecha para toda la familia que será transmitida por aquí por DATV. Y también por ahí viene también un programa, una serie web también que será transmitida por este medio, muy humana, muy dramática, con cierta temática social, así que esperen que DATV viene con muchas sorpresas para ustedes prontamente, así que atentos. Bueno, nos despedimos y hablamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente.